Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, muy buenas madrugadas desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más, nos encontramos para hablar del mundo del hermetismo, del mundo de la cábala, del mundo de la alquimia. Y hoy vamos a hablar del mundo de la cábala. Sabéis que nosotros damos la que se denomina cábala hermética. Luego hay otras clases de cábala, pero nosotros asociamos la cábala con lo que es el hermetismo. Pero nos basamos en el concepto de cábala, nos basamos en los principios cabalistas, en los principios puros cabalistas. Y hoy vamos a hablar de Jacob. Hemos hablado de Jacob, pero queremos hablar de Jacob desde otro punto de vista, muy diferente. El título de la conferencia es "En el principio fue la justicia". Claro, uno puede decir, en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era el mismo Dios, y por él fueron todas las cosas hechas. Y es verdad, y es cierto. Pero, y siempre hablando desde un punto de vista humano, que difícilmente podemos llegar a comprender el pensamiento divino, en el pensamiento divino, cuando se creó el mundo tenía que estar regido por algo, por una ley. Entonces, el creador, la divinidad, pensó, creyó e hizo que fuera regido el mundo por lo que es la justicia. Que a todos nos puede parecer que eso es justo, que se rija por la justicia. Pero se ve que la cosa no fue muy bien. Porque el mundo era justo y entonces, pues, por ejemplo, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, en un principio, en un mundo justo, es una ley muy bien proporcionada. Pero cuando el ser humano no es tan justo, la relación acción-consecuencia es como muy dura. En este principio que el mundo estaba regido por la justicia, lo marca muy bien el personaje de Jacob. En castellano, Santiago. Porque Jacob, Santiago, digo Santiago porque es la traducción, el santo IAO, viene a traducirse viene a traducirse como el camino iniciático, el camino de la leche, el camino de la Vía Láctea o bien el camino de Santiago. Santiago, Jacob, es el patrón de la gran obra. Y el camino es un camino justo. Pero el caminante, que nosotros somos el camino y el caminante, no es tan justo, porque tiene que convertirse en justo de voz, como dirían los amigos egipcios. Pero en principio no eres justo de voz. Y entonces, como no eres justo de voz, el camino sería para muy pocos. Porque si solo pudieran entrar en el camino justo los que son justos, pues se ve que así estuvo durante un tiempo y que cada vez se iba reduciendo más la población de caminantes que caminaban por el camino justo. Viendo el Creador, porque Él mira y adapta que el camino, aunque es justo, los caminantes cada vez eran menos justos y menos entraban dentro del camino, tuvo que hacer que Jacob se convirtiera en Israel. Le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, Santiago, el camino, y te vas a convertir en Israel.
Israel es el complemento de Jacob. O sea, realmente la misma persona, es Jacob Israel. Pero Israel viene a ser lo que es la misericordia. Y todo lo que es misericordia y caridad, a los seres humanos nos va muy bien. Entonces el camino ya no solamente era justo, sino era misericordioso. Y gracias a la misericordia del camino, podían entrar muchas personas, ya no por ser justas, sino por la misericordia del propio camino, por misericordia divina y por caridad universal. Pero por misericordia se podía entrar en el camino. O sea, aquellos que eran capaces de alimentar su corazón, misericordia, misa y cordia, o misis y cordia, aquellos que alimentaban su corazón eran capaces, tenían la posibilidad de entrar en el camino si así ellos es lo que querían. Entonces, el camino se adaptaba en un principio a los caminantes y empezaron a entrar ya no lo que eran directamente iniciaciones mayores, sino empezaron a construirse lo que eran las iniciaciones menores y el sendero probatorio, que es algo que son pruebas que te preparan para las grandes iniciaciones. Y entonces, además, estas pruebas podían repetirse. O sea, si te equivocabas en una, por ley de recurrencia, volvías de nuevo a tener la posibilidad de poderla vencer. De esta manera, pues, con estas repeticiones, si uno de corazón quería andar el camino, al final acertabas, sabías qué es lo que había que hacer y continuabas ese propio camino. ¿Quién trajo la misericordia? Los grandes Cristos, sobre todo Jesús, el Cristo, y otros Cristos trajeron la misericordia en este mundo y la ley del ojo por ojo, diente por diente, se quitó, la ley del karma, acción y consecuencia, se rebajó gracias a lo que es la misericordia divina. La misericordia, que si tuviéramos que ponerle con un color, le pondríamos el color blanco. Y la justicia, que si tuviéramos que poner un color, le pondríamos el color negro. La misericordia, que si le tendríamos que poner en lugar, lo pondríamos en el lado derecho. Y la justicia, que lo pondríamos en el lado izquierdo. Y me explico. Entonces ya vendríamos a decir Jaquín y Boaz, masculino, femenino. Pero sin llegar a tanto a lo que es, porque la justicia fue la primera columna que existió en el árbol de la vida, que es el camino. El árbol de la vida es el camino. Entonces, cuando la humanidad se comió la fruta prohibida, Da'at, ahí vino un problema de justicia. Y si se hubiera sido justo con la humanidad quizá no hubiera tenido la posibilidad de realizar el camino. Por eso vino la misericordia. Y entonces hay dos columnas. Está la columna de la misericordia, en la derecha, la columna de la justicia, en la izquierda. Y en medio, la columna del equilibrio. Pero bien, hay sefirot, que son de la misericordia, y hay sefirot, que son de la justicia. Y hay otras que son sefirot del equilibrio, que es la columna de en medio. Luego hay uniones de sefirot que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la misericordia y tienen que ver con el equilibrio. Y toda esta unión de la justicia y de la misericordia
y del equilibrio, que lo del cual no he querido hablar, porque solo quería hablar de justicia y misericordia, es la base del árbol de la vida, es la base del camino iniciático. Israel y Jacob los tenemos también en nuestro interior. Si Jacob es el camino, Santiago, el camino, Israel es el caminante, al cual el camino le entrega la misericordia y por misericordia entra en el camino. Por eso Jacob lleva en su nombre, como Santiago, el I-A-O. Se puede ver como tres principios o se puede ver como la diosa Iao o la diosa Io. Israel se puede ver también como tres principios, Isis, Ra y El. Y aquí viene algo que es muy necesario llegarlo a entender. Gracias a Israel, o sea, a Jacob transformado por el Creador en Israel, nosotros tenemos una serie de herramientas para andar el camino, que como nos han dado quizás en un principio, pues quizás no las valoramos porque pensamos que siempre habían estado allí, pero no habían estado. O sea, la ley del triamacicammo, ley del 3, entra dentro del caminante. Eso significa que el caminante ve el camino fraccionado, aunque el camino no es fraccionado, lo puede ver fraccionado, puede ver sendero probatorio, misterios menores y misterios mayores, por ejemplo. O puede ver que uno anda el camino, o a través de Is, que es Isis, que es el aspecto femenino, con Ra, que es el aspecto masculino, que es Ra, el dios Ra, y con él, que es la parte neutra o la columna del equilibrio. Pero no solamente ve el camino así, sino que hubo un maestro que lo hizo todavía mejor. Dijo que había tres factores: el morir, el nacer y el sacrificarse por la humanidad, o bien servir a la propia humanidad. Y nosotros, con nuestra manera fraccionaria de ver el mundo, porque poseemos el agregado psicológico y no nos permite ver, no nos permite tener una continuidad de propósito, porque tenemos una discontinuidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta por el órgano contrartiguador, y eso ya lo hemos dado en otras conferencias. Y gracias a los tres factores, o a entender el santo afirmar, santo negar y el santo conciliar, la palabra Israel, nosotros podemos comprender el camino y podemos andar el camino. Porque si no, tenías que tener una visión tan completa, tenías que ser justo, tenías que tener una visión tan completa de lo que es la vida, que solamente había unos pocos que podían caminar el camino. Aún así, con los tres, con Israel, con la ley del triamacicammo, entendiendo lo que es el santo afirmar, santo negar, santo conciliar, comprendiendo que son los tres factores, comprendiendo absolutamente todo, tampoco es que caminar el camino sea sencillo, pero es posible. Tenemos esta posibilidad sagrada, y esta posibilidad sagrada nos la entrega Israel, que es la misericordia. Pero claro, no hemos de olvidar que está regida esa misericordia por lo que es la justicia. Y que la finalidad de la justicia es que un ser humano se convierta en justo de voz, o en una persona justa, que es un maestro, una maestra, una persona despierta. Y en el equilibrio de esa balanza, supongamos misericordia y justicia, en algunos momentos rige más la justicia en unos años, en unas pruebas iniciáticas, en algunos sucesos de la vida, rige más la justicia, y aunque la misericordia intenta hacer el contrapeso, a veces no puede hacer un gran contrapeso.
Pero el poco contrapeso que en ocasiones la justicia, que es justicia, la misericordia, el contrapeso que puede hacer, aunque uno no lo note, os aseguro que si no estuviera la justicia haciendo la misericordia haciendo de contrapeso a la justicia, acabaríamos en la desesperación. Y la misericordia es como una pequeña puerta que se abre y que te dice, bueno, esto tardará tanto tiempo, lo puedes aguantar, mantente, tienes estos ejercicios para que no tengas tanto dolor o para poderte salir de otra manera o para que dure menos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo sé también es que quizás en esta época llamada Kali Yuga, la misericordia no se ve tanto, pero no porque no se vea, no significa que no exista, porque la misericordia existe. Y cuando uno en la vida hace una reflexión sobre su día a día, sobre su existencia, sobre hace 10 años o X tiempo, y ve lo duro que ha sido la vida, que estoy seguro que la vida ha sido dura, si somos capaces de observar nuestra vida de una forma consciente, vemos cómo la misericordia ha hecho que eso que iba a ser tan duro haya sido más suave. ¿Qué es lo que sucede? Que como tenemos quejas, nos quejamos. Y quejarse no es que sea malo, pero quejarse sin razón, sin comprensión del suceso, hace que nosotros, de una forma, retiremos la misericordia. Si agradecemos la misericordia observándola y viéndola, la misericordia de nosotros se engrandece. Yo no estoy diciendo que uno no se pueda quejar, porque si existe la queja es porque uno puede ejercerla. Y hay momentos en que uno se tiene que quejar. Hay momentos en la vida que uno se tiene que quejar porque piensa que lo que le está sucediendo es injusto. Y como piensa que es injusto, pues va y se queja. Puede ser que te digan, no, esto es justo. Pues mira, pues es justo. O puede ser que digan, bueno, lo revisamos y lo miramos. Y hacen, y cambia la cosa. O sea, uno claro que se puede quejar. Más faltaría. Uno no estar de acuerdo. Uno discutirse. Uno luchar por su vida. Claro que uno tiene que luchar por su vida. Y enfrentarse. Está clarísimo. Tienes todo el derecho del universo. Pero uno es hacer esto y otra cosa es quejarse con queja no consciente. Porque todavía la misericordia se está marchando. Por eso hay maestros que dicen, no quejaros del karma, porque todavía lo aumentáis. Y en cierto modo, comprendiendo sus palabras, que tienen toda razón. Pero que uno puede ir a quejarse a los señores del karma y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Claro, y te lo revisan, te lo miran. Puede ser que lo valoren de una manera o de otra. Pero con el agradecimiento siempre de la misericordia. No podemos negar a nuestro Israel. Nuestro Israel es muy importante en nuestra vida. Nuestro Israel se encuentra en la parte derecha nuestra. Y no podemos negar esa parte derecha. Como tampoco podemos negar la justicia y muchas cosas de lo que suceden, decir, pues sí, pues es verdad. Pues estoy de acuerdo con esto que me ha sucedido. Claro, si no está de acuerdo, está de acuerdo. Y cuando uno está de acuerdo, ¿qué hace? Colaborar con ello. Colabora. Y se vuelve una persona justa. Y cuando no está de acuerdo, vas y te quejas. Pero siempre tienes que ver
esa misericordia, porque si no, la misericordia desaparece. Y aunque no desaparezca, como no la aprecias, te sientes más solo y más desdichado. Pero cuando la ves, te sientes más acompañado y menos desdichado, como diciendo, pues bueno, he tenido una almohadilla al menos aquí. Pues bien, esta es la historia llamada la justicia y la misericordia. Así que también en nuestros actos que realizamos han de ser justos, pero han de ser misericordiosos. En nuestros pensamientos han de ser justos, pero han de tener misericordia. Nuestros sentimientos igual, y las acciones, evidentemente, de la misma forma. No solamente podemos pensar de forma justa, porque hay un dicho que dice, tal como juzgues, te juzgarán. Pongamos siempre algo de misericordia en nuestros escritos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.